fue derramado su Espíritu Santo. Dice que cuando los discípulos volvieron al Monte de los Olivos, a Jerusalén, la gente miraba a estos discípulos y esperaban ver en su rostro expresiones de tristeza. Recordemos que esto es el Pentecostés, ya cuando estaban recibiendo el Espíritu Santo, ¿ya? Y dice que, sin embargo, vieron que ellos no había confusión, no había chasco, pero sí vieron alegría, sí vieron triunfo, ¿verdad? Pero esto era en el momento del Pentecostés. Pero antes del Pentecostés, veamos lo que pasó con Pedro. ¿Se acuerdan? Pedro negó a Jesús 3 veces, los discípulos todos se escondieron, ¿verdad? Todos se entristecieron y los discípulos ya no lloraban, ahora dice, por esperanzas frustradas, si no habían visto al Salvador. Recordemos que Jesús les apareció cuando iban camino de Maús y Jesús les aparece y le aparece como el Salvador resucitado. Recordemos que ellos tenían la esperanza de que Jesús iba a reinar en este mundo y Él iba a gobernar en esta tierra, iba a liberar a Israel de la esclavitud. Pero Jesús vino a liberar a este mundo del pecado, a librarnos de la perdición eterna, que el pecado nos había traído la consecuencia. Por lo tanto, Él quería darnos una oportunidad y una esperanza de poder redimirnos en este mundo de maldad. Entonces dice que las palabras de promesa de despedida, recordemos que Jesús les dijo, voy y vuelvo, vengo en breve. Jesús viene pronto, ¿no? Repercutían constantemente en los oídos de ellos recordaban esa promesa, y en obediencia a la orden de Cristo aguardaron en Jerusalén. Y dice que la promesa del Padre del derramamiento del Espíritu Santo. Y no aguardaron ociosos, ¿verdad? ¿Cómo estamos aguardando la segunda venida de Jesús? ¿Estamos aguardando ociosos? ¿Estamos esperando que Jesús venga? Pero sin embargo no estamos haciendo nada. He escuchado mucho el tema de mucha gente que hoy día dice que esto debiera pasar. Todo el COVID-19 debiera pasar. El ser humano siempre se va a acostumbrar. Cuando empezaron a ver los temblores, terremotos constantemente en este país, en Chile, mucha gente al comienzo se asustaba. Pero el ser humano se acostumbra. Y uno no se debiera acostumbrar a un terremoto, uno no se debiera acostumbrar a un temblor. ¿Por qué? Porque con los temblores y terremotos no debiera jugarse, ¿no? Sin embargo, el ser humano dice, ¡ay, pero si eso es normal en este país! Tsunamis siempre pasan. Me acuerdo, 2 cubanos, estábamos viviendo en el lugar donde arrendaba Belloto 2000, el año 2004. Yo jamás había estado en mi vida en un temblor ni en un terremoto, jamás. Porque en mi país no existe temblores ni terremotos, ¿ya? Sin embargo, en Cuba existen huracanes, ¿ya? Yo diría que también es complicado para uno no estar acostumbrado a los huracanes. Sin embargo, estos 2 cubanos me miraron cuando empezó a temblar la casa donde nos quedábamos a dormir en Belloto 2000 y empezó a moverse la casa y oye chicos, se acaba el mundo, chicos, se acaba, nos vamos de acá, chicos, y estaban asustados igual que yo, ¿ya? Entonces, pero eso fue el primer temblor de muchos temblores, ¿ya? Sin embargo, el ser humano se acostumbra. Me acuerdo del año 2016, 2017, estábamos ahí en el hipódromo, bueno, no es un hipódromo, es una cancha, un rodeo en Olmué, porque ahí querían hacer un congreso de jóvenes en ese momento. Y estábamos viendo el lugar, ¿ya? Y empezó a temblar el lugar. Y resulta que en ese año hubo un temblor aquí también en Valparaíso y en Quilpué. Y yo empecé a asustarme y a mirar, bueno, también en Santiago, cuántos temblores tuve presentes y viví. Pero uno nunca debiera acostumbrarse a los temblores ni a los terremotos. Lo mismo pasa con el COVID-19. Al comienzo era como algo no acostumbrado de poder decir, ¿sabes qué? No podemos salir, tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Hoy día, por ejemplo, fuimos a hacer algunas visitas urgentes que teníamos que hacer y encontramos que había gente que sin mascarilla, gente que andaba en la calle así como nada, paseaban, todo, ni un problema, ¿verdad? Sin preocupación, sin temor, ¿verdad? No hay preocupación total, esto es normal, no es nada, no pasa nada, sin embargo está pasando, ¿verdad? El ser humano se acostumbra. La pregunta es, ¿los discípulos perdieron el rumbo o no perdieron el rumbo? Perdieron el rumbo. Pero por eso Jesús les dio una oportunidad y les dio la oportunidad de recibir el derramamiento del Pentecostés. Dice que el relato dice que estaban en el templo, estaban alabando y bendiciendo a Dios. Vamos a buscar San Juan 16,
versículo 23 y versículo 24. Vamos a leer estos versículos. San Juan 16, versículo 23 y versículo 24. San Juan 16, versículo 23 y versículo 24. Ustedes conocen estos textos bíblicos, la Biblia lo menciona, que dice que en aquel día no preguntaréis nada, de cierto digo, de cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Jesús le estaba hablando de Pentecostés, Jesús le estaba hablando del Espíritu Santo. Jesús le estaba diciendo, ustedes pidan el Espíritu Santo, pero pidan en mi nombre. Por eso cuando oramos, nosotros pedimos en el nombre de Jesús. Sin embargo, muchas veces nosotros no le pedimos a Jesús. No le pedimos al Señor, ayúdanos a ser instrumentos de Dios. Muchas veces decimos, Señor, yo no sé predicar. Yo no tengo don para predicar. Yo no tengo don para dar estudios bíblicos. He escuchado muchas veces esa frase, no tengo don para visitar. Entonces yo pregunto, Dios, entonces, ¿qué don te habrá dado? No te habrá dado ninguno, ningún talento, ningún don. Por lo tanto, me acuerdo de un hermano que mencionaba, pastor, yo no sé predicar. No sé predicar. ¿Cuántos años en la iglesia, hermano? 20 años en la iglesia y nunca ha predicado un culto de oración. Nunca, pastor. Menos va a predicar un sábado, si no ha predicado un culto de oración, menos. Resulta que le dije, hermano, usted puede. Usted puede, hermano, en el nombre del Señor, vamos a prepararnos. Y me acuerdo que ese hermano predicó en la iglesia, allá en Limache, y ese día 20 personas había en la iglesia. En esa iglesia generalmente, ahí en la iglesia de San Francisco de Limache, habían 4 o 5 en el culto de oración. El que abría el diácono, que abría la iglesia, diácono, ya el predicador y 3 personas más. Y pare de contar, ¿verdad? Pero ese día había 20 personas. ¿Y por qué estaban ese día 20 personas? Porque varios hermanos de esa familia de ese hermano quería escucharlo a él. Y el hermano hizo un llamado y una predicación. Me acuerdo que le preparamos el sermón. Le dije, aquí está, hermano, un sermonario, elija el sermón. Ya, este sermón, pastor. Ya, muy bien, este sermón va. Ya, tienes que hacer esto, muy bien. Se preparó y llegó el momento de la predicación. Y yo estaba ahí como maestro de ceremonia. Y él predicó. ¿Y saben qué? Lo hizo mejor que todos los ancianos que había escuchado en ese distrito. Y él decía que no tenía el don de predicación. La pregunta es, ¿cuántos hermanos se sienten así que dicen, yo no puedo hacer nada? No puedo visitar, no puedo estudio bíblico, no puedo predicar. Los discípulos estaban así, no, Señor, ¿qué vamos a predicar? ¿Cómo vamos a recibir la lluvia temprana, Señor? ¿Qué vamos a hacer? No sé hacer nada. Pedro, Juan, Santiago, ¿qué eran? Pescadores. Pero Jesús cuando los invitó, ¿qué les dijo? ¿Qué invitación le hizo a Jesús? Le dijo, bueno, vengan chiquillos, los voy a enseñar a cómo ser, como se dice, a perder el tiempo. No le dijo eso a Jesús de ninguna manera. ¿Qué les dijo? La invitación más importante. Os haré pescadores de hombres. O sea, Jesús siempre le dijo en claro cuál era la misión, con la cual le enseñó. Y durante el año y medio, ¿qué le enseñó a Jesús? ¿Le enseñó a predicar? ¿Le enseñó a enseñar? ¿Le enseñó a sanar? ¿Le enseñó a visitar? ¿O no le enseñó? Jesús siempre le enseñó todo. Sin embargo, los discípulos no entendían que todo lo que él hacía era discipulado. Jesús discipuló. ¿A quién has discipulado últimamente tú como líder de iglesia? Como padre, como madre. ¿Estás discipulando a tu hijo o a tu hija? ¿Estás enseñándolo a caminar en los caminos del Señor? Vemos aquí que el Espíritu Santo, se dan cuenta cuán importante es para poder ayudarnos, guiarnos. ¿Qué dice Romanos 8:34? Vamos a buscar Romanos 8:34. Los discípulos estaban realmente extraviados, pero se encontraron con el Pentecostés, se encontraron con este momento de la historia y necesitaban el Espíritu Santo. ¿Y qué dice Romanos 8:34? Romanos 8:34 dice la Escritura. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Jesús en este momento está intercediendo por nosotros. Jesús en este momento está orando por ti y está orando por mí para que no perdamos la oportunidad de poder caminar junto a Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que caminamos con Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que aprendimos a caminar con Jesús en la vida cristiana? ¿Verdad? Es importante.
Dice que mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de las promesas que Dios les había dado, dice que humillaron sus corazones. Y eso es lo que me llama a lo que dice el deseado de toda la gente. El libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, menciona que se humillaron sus corazones con verdadero, me llama mucho la atención acá, dice con verdadero arrepentimiento. Y confesaron su incredulidad. Eran incrédulos. Como este hermano que me decía, pastor, yo no sé predicar. El otro día conversé con un hermano. Estábamos en el discipulado de Belloto Norte. Tengo 3 grupos de discipulados, ¿ya? Y la tarea del pastor es que los hermanos aprendan y caminen. Porque el pastor puede hacer todo, predicar, dar estudios bíblicos, visitar, todo, pero el día de mañana el pastor se va. El pastor no somos pastor evangélico que vamos a estar 10 años, 20 años, 30 años. Nosotros estamos por un tiempo, puede ser que a fin de año ya no esté en este distrito. Mi tarea es discipular. Y este hermano hace 2 semanas atrás hizo un resumen de un capítulo 16, si no me equivoco. 17. Le decía a toda la gente, hizo un resumen y lo hizo maravillosamente. Y resulta que nunca predicaba un culto de oración. Entonces, el director misionero me dice, pastor, ese hermano está bueno para poner, él es anciano también, me dice, está bueno para predicar, pastor. Y dije, pongámoslo en el calendario. Ya, lo pusimos en oración. Y este fin de semana lo llamé. Hermano, ¿cómo está? Bien, pastor. Ya, tengo una misión para usted. Ya hicimos el calendario de septiembre, pero en octubre necesitamos que usted un día martes en su iglesia predique. ¿Yo, pastor? Sí. ¿Por qué no? ¿Se dan cuenta? Y a veces no creemos que somos capaces de hacer cosas, ¿no? Decimos, no, que no podemos, ¿verdad? Por ejemplo, la gente que canta. Yo no imagino que la gente que canta de un día para otro dijo, ¿sabes qué? Voy a cantar, ¿no? Yo imagino que el Señor empezó a poner fe en ellos también, porque yo imagino que los que cantan creen en sus capacidades, porque Dios puso en el querer y el hacer su buena voluntad, ¿no? O el que predica, o el que da estudio bíblico. En este caso dice que ellos dejaban de lado a los discípulos la incredulidad, y dice que los discípulos oraron con intenso fervor, ¿ya? Pidiendo capacidad para encontrarse con los hombres, ¿verdad? ¿Tú le has pedido alguna vez capacidad para encontrarse con los hombres? ¿Capacidad para ser instrumento de Dios? Y dice, y en su trato diario hablar palabras que pudieran guiar a los pecadores a Cristo. Eso es lo que le faltaba a Pedro. Eso es lo que le faltaba a Juan. Eso es lo que le faltaba a todos los discípulos, ¿verdad? Y poniendo aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía. Recordemos qué pensaban los discípulos de Cristo. A ver, Pedro, Juan. Pensaban, no, yo voy a servir, Señor. ¿Pensaban eso? No, dice la Biblia que vemos aquí la escritura que ellos se ponían quién iba a estar a la izquierda y quién iba a estar a la derecha. ¿Quién era el más importante? Prueba de eso en la Santa Cena. Recordemos, Jesús va a lavar los pies de Pedro. ¿Y Pedro cuál fue la reacción? Señor, lávame al tiro. ¿Fue así la reacción de Pedro? No, pero ¿cómo me va a lavar a mí primero? Que Señor, pero ¿cómo? Mira, me están mirando todos, qué vergüenza, yo soy primero. No, Señor, no me laves. Jesús le mostró humildad. Jesús era el maestro. Sin embargo, dice que se unieron en un estilo de compañerismo. Dios unió. Y vamos a buscar algunos textos bíblicos para confirmar estas cosas aquí, la transformación que hizo el Señor en la vida de los discípulos. Vamos a buscar San Juan 16. Vamos a buscar San Juan 16, versículo 7. San Juan, capítulo 16, versículo 7. Y aquí habla de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice en el versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Está hablando Jesús. Recordemos, Jesús dice, yo me tengo que ir. Porque si no fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. O sea, el Señor dice, mira, yo me tengo que ir porque tengo una misión que cumplir, que es interceder por ti en el cielo, interceder por mí en el cielo. Él es sumo sacerdote y tenía que interceder. Llegar un momento de sacerdote, pasar a sumo sacerdote, ¿ya? Jesús del lugar santo tenía que pasar al lugar santísimo. Sin embargo, la Escritura dice acá que os conviene. ¿Por qué os conviene? Porque el Espíritu Santo tendría toda la autoridad y todo el poder para moverse sobre toda la tierra. También vemos en el versículo 13 de ese mismo capítulo, 16-13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad,
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo te habló la verdad. El otro día un hermano me decía, pastor, no voy a dar el diezmo al Señor, porque tengo otros gastos que hacer. Y yo le decía a este hermano, bueno, es que el Espíritu Santo no le va a dejar tranquilo. Porque el sábado, el diezmo o las cosas del Señor son del Señor. Por lo tanto, con las cosas del Señor se pueden transar. Yo puedo decir, pero este sábado voy a trabajar, el Señor me va a entender. Sí, el Señor me va a entender. Queda un rato, un día, el sábado me va a entender. Así que el Señor sabe que necesito, ¿verdad? El Espíritu Santo te va a convencer que Él es la verdad. Y que tú tienes que obedecer a Él por amor. Y el Espíritu Santo te muestra a través de su palabra que hay un día de reposo que es el sábado. Como también hay un diezmo, hay un pacto, hay una ofrenda que tú le tienes que traer al Señor. Entonces yo le dije, ¿sabe qué, hermano? No, el problema no va a ser conmigo como pastor. La salvación no va a depender de... Yo no voy a hacer la salvación para usted. El problema va a ser con Dios, mi hermano, le decía. Entonces, sin embargo, muchas veces este hermano lleva como 10 años en la iglesia y piensa eso de esa manera, ¿no? 10 años en la iglesia y no entiende de que la salvación es con Cristo. Y el Espíritu Santo nos habla y nos insiste y muchas veces quizás estamos como perdidos. Vamos a buscar San Juan 19:6. Ahí mismo un poquito más allá. San Juan 19, versículo 6. La Escritura dice en este libro de San Juan 19:6, dice que cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Y Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Vemos aquí la Escritura que San Juan menciona de que Jesús no había cometido ningún error, ningún delito. Jesús era el Cordero inmolado que iba a morir por nosotros, por esta humanidad. Sin embargo, los discípulos no veían eso. Vamos a buscar Mateo, vamos a retroceder en Mateo capítulo 27, versículo 17. Vamos a buscar Mateo 27, versículo 17. Vamos a buscar algunos textos de Mateo. Mateo 27, versículo 17. Vemos ahí, hay una reunión importante, dice, reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? ¿Y cuál debiera haber sido la respuesta del público, no? ¿Cuál debiera haber sido la respuesta de los hijos del Señor de aquellos tiempos? Debían haber sido guiados por el Espíritu Santo, por supuesto, pero sin embargo vemos la incredulidad de las personas, que ellos a quién pidieron. Versículo 21. Y respondiendo al gobernador les dijo, ¿a cuál de los otros os queréis de los dos que suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Barrabás era un ladrón, era un criminal, era un asesino. Sin embargo, el pueblo de Israel estaba en la incredulidad, estaba en la oscuridad. Y ellos querían que suelte a Barrabás. Y en el versículo 24 del mismo capítulo de Mateo 27-24 dice, viendo Pilato que nada se adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos. Y delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá de vosotros. Recordemos que la Biblia menciona también que la esposa de Pilato le mencionó, este hombre es inocente. Pilato sabía que no estaba en los caminos correctos. Sin embargo, ahí el versículo 19, Mateo 27, 19. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, miren, estaba ahí sentado, él ahí cumpliendo su labor, haciéndose el juez en ese momento, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. La esposa de Pilato le estaba diciendo las consecuencias que había tenido por tener a Jesús ahí, un hombre inocente. Vemos en la Escritura
Vamos a buscar Mateo 18:40. Vamos a retroceder. Mateo 18:40. Mateo 18:40. Perdón. Es San Juan 18:40. Ahí está, yo me estaba equivocando. Vamos a ir a San Juan nuevamente. Me había equivocado. Había pensado que era Mateo. Pero es San Juan 18:40. Ahí sí. Entonces, dice la Escritura, todos dieron voces de nuevo diciendo, no es este sino Barrabás. Y Barrabás, dice, era ladrón. ¿Cómo era en este caso Barrabás? Según la Escritura, según Juan, era un ladrón. ¿Ya? ¿Tenía una buena reputación? De ninguna manera. Pero vemos aquí la Escritura menciona, vamos a buscar Hechos 2:46. Vamos a buscar Hechos 2:46. Vamos a estar ahora en el libro de Hechos. Ahí vamos a centrarnos ahora. Hechos 2:46. ¿Cuáles son las características que al final unió para recibir el Pentecostés? Hechos 2:46. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez del corazón. Hoy día una hermana me decía, que fuimos a visitar con mi esposa, de la visita que hicimos, yo le pregunté porque veía que la hermana tiene una peluquería y noté de que esta hermanita es complicado que la gente vaya a la peluquería en el tiempo que estamos viviendo. Y lo primero que le pregunté fue, ¿cómo está? Y así abiertamente le dije, ¿sabes qué? No quiero que usted se incomode, pero quiero serle muy sincera. Queremos ayudarle. Sin saber que ella necesitaba ayuda. Porque me di cuenta que hay una necesidad. El esposo tiene un trabajo que no le va a alcanzar en este momento porque él trabaja en un restaurante. Ustedes saben cómo están los restaurantes ahora. Por lo tanto, ¿hay una necesidad en esta familia? Por supuesto que sí. ¿Y qué debiera hacer un hijo de Dios? ¿Descubrir la necesidad de su hermano o no descubrir la necesidad de su hermano? Ella, su madre y su hijo se van a bautizar en octubre, porque fui a visitarlos para coordinar la fecha y continuar los estudios que quedaban pendientes. ¿Ya? Faltan algunas lecciones para terminar la fe de Jesús. Y yo le dije, hermana, ¿qué le impide que usted dé el paso? ¿Tiene algún odio hacia una persona? Porque una hermana me dijo la semana pasada, pastor, ahora sí, ya el odio se me acabó, pastor, tenía un odio hacia un familiar. Y por eso me voy a entregar ahora a Jesús. Se va a bautizar ahora en septiembre esta hermanita. Y todos estos meses y el año pasado había pasado y recién ahora entendí, ella me confiesa por qué no había dado el paso de entregar su vida a Jesús. Porque había un odio hacia algún familiar. Yo le dije, hermano, ¿usted hay algún impedimento que por qué no quiere bautizarse? Porque usted guarda el sábado. Aquí en su casa nadie trabaja. Sí, pastor. No hay ningún impedimento. Es el querer nomás de dar el paso. Hay cuántas personas que necesitan abrir sus ojos a Jesús. Dice en Hechos capítulo 4, versículo 32. Hechos 4, capítulo 4, versículo 32. Miren, se repite lo de Hechos 2:46 con 4:32 y dice que la multitud de los que habían creído era de un corazón y de un alma. ¿Por qué yo le ofrecía a esta hermana? Y porque yo sabía que esta hermana, como se dice, le ofrecí la ayuda porque yo sabía que su iglesia le iba a ayudar. La iglesia de Belloto Norte ayudan a 14 familias todos los meses. ¿Ya? Ellos se juntan, los hermanos donan, ahí está, listo, y 14 familias. ¿Ya? Porque hay una necesidad, hay una preocupación por las personas que necesitan ayuda. Por lo tanto, ahora yo como pastor tengo que decir, hermano, aquí hay una familia más que ayudar. Serían 15, ya no serían 14. ¿Ya? Hay un solo corazón, un solo alma en nuestra vida, en nuestra iglesia. ¿Estamos realmente llenos del Espíritu Santo? Dice acá, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Tenemos todas las cosas en común, nos preocupamos de las personas, ¿verdad?
Es súper importante entender esto, que esto es lo que nos falta a nosotros como iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Si el hermano de allá pues un ejemplo, ¿no? Allá de Porvenir, ¿ya? Y necesita ayuda del distrito. ¿Debiera toda la iglesia ayudar? ¿Debiera haber un solo corazón, una sola alma? O debiera, no, es que no es mi iglesia. Me acuerdo cuando íbamos a construir el templo de Olmué, nos faltaba algunos milloncitos para construir porque nos faltaba plata, porque al final el presupuesto se nos salió de... El constructor que no iba a hacer el templo dijo, no, ¿sabes qué? Y se fue como dice acá, subió un poco el precio que nos había dicho otro hermano, dijo, no, este precio es más barato, pero el material no era el que quería la misión, entonces ahí teníamos que negociar. Y después pedimos a otro hermano, y el hermano dijo, mira, pastor, yo hice aquí, están los presupuestos, pero no va a alcanzar con lo que usted tiene. Nos faltaban algunos millones. Entonces me acuerdo que estaba en una junta de iglesia, y me dice, un hermano levanta su mano y dijo, no, ¿por qué tenemos que ayudar a Olmué? ¿Por qué tenemos que ayudarlos a ellos? Si ellos no estuvieron cuando nosotros construimos nuestro templo acá. Y resulta que Olmué no existía, el templo de Olmué no existía en el tiempo que en Limache se abrió el primer templo, ¿no? ¿Cómo le va a ayudar si no existía, no? Lo lógico, ¿no? Pero si hubiera existido, ¿verdad? No importa, porque aquí nosotros somos una sola alma, un solo distrito, ¿verdad? Por lo tanto, la hermana quiso ser una piedra de tropiezo, pero gracias a Dios algunos hermanos de buen corazón me dijeron, pastor, no se preocupe. Y me dijo, pastor, una hermana, pastor, hagamos unos templos de madera, así, una imagen de maderas, y en cada iglesia al que quiera ayudar, va a poner primero la ofrenda a la misión, la ofrenda que los hermanos traen para el Señor, y después el que quiere donar, da una ofrendita. Ya, y en todas las iglesias hablamos de eso, tal, que quiere donar, así. Y de esa manera juntamos los recursos que faltaban. Una sola alma, un solo cuerpo. Es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Será que estamos así nosotros hoy día? Si hay algún hermano que se le quema la casa acá en el distrito, correremos como distrito, hermanos queridos, decir, sí, es del hermano de Porvenir, es de la América, no, sí, pero la América está en Villa Alemana, así que no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Sí, tenemos que ir, tenemos que ayudarnos, ¿verdad? Nos falta mucho todavía, hermanos, por crecer. Como iglesia, ¿cómo estamos? ¿Somos un solo corazón, una sola alma? Dice acá la escritura en Hechos 4:32 que la multitud, todo lo que poseían, ellos compartían. Y en el capítulo 4, versículo 13, vamos a retroceder un poco. 4, versículo 13. Dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Ellos estaban con Jesús porque habían recibido el Espíritu Santo. Había recibido el Pentecostés. Hermanos, estamos culminando el mensaje de hoy día. ¿Cuánto nos falta para descubrir la necesidad que tienen nuestros hermanos? ¿Cuánto nos falta para ser unidos en un solo espíritu? ¿Estamos unidos como iglesia? ¿Estamos unidos como distrito? ¿Estamos unidos como Misión del Pacífico? Si un distrito me pide ayuda, ¿yo voy a ayudar? No, es que no es mi distrito. Lo mismo, Villa Alemán se quemó la iglesia. No importa, no es mi problema. Es el problema de ellos. ¿Por qué tengo que ayudar? ¿Será que vamos a responder de esa manera? Yo me acuerdo que en los camporis que participaba en la Misión del Pacífico, como pastor distrital tenía clubes de conquistadores. Y a veces veía que la rivalidad, no, que el club aquí, que el club de acá, que el club allá. Yo me pregunto, ¿qué importa aquí la rivalidad? O sea, aquí lo importante no es de qué club sos, de qué distrito sos. ¿Qué importa acá? Que somos de un solo cuerpo. Somos de un solo camino. Somos del mismo Jesús, ¿no? Que seguimos. ¿Verdad? Nosotros nos servimos. Hoy día estoy en Quilpue Oriente, mañana puedo estar en nuestro distrito. ¿Verdad? Y en este momento está funcionando el club Getsemaní, el club Caled, ¿ya? De Porvenir, este año se abrió, el club Salem, el club Amanecer, ¿verdad? Y con los 4 distritos trato de compartir en un tiempo, ¿no? El día domingo ahí trato de estar con todo, pero difícil a veces.
Y sin embargo, para mí todos son iguales. No es uno más importante que el otro. Porque todos son hijos del Señor. Y en nuestro distrito, nuestros vecinos tienen sus clubes también. Y son importantes. Y el club de Villa Alemana, y el club de allá, todos somos iguales, ¿no? No, aquí es mi club más importante que el tuyo. Y hace poco surgió una necesidad. El Club Salén, que es el club nuevo que el año pasado se abrió. Ahora el Calet es el más nuevo, porque Calet se abrió este año de Porvenir. Y el año pasado con Salén se abrió y gracias a Dios fue un buen año. Tuvimos varios niños, ¿ya? Pero este año, por el tema de la pandemia, muchos padres no pudieron mandar a sus niños para conectarse, porque ahora por el tema de la pandemia no se está haciendo el Club de Conquistadores abiertamente, entonces se conectan. Y ahora el Club Salén se unió con el Club Amanecer los días domingos y ellos participan. Ayer nos tocó coordinar en la noche, hacer el programa de coordinación, cómo hacemos el programa para el día domingo. Y toda la semana nos juntamos, coordinamos, quién va a hacer en la clase bíblica, quién va a hacer esto, quién va a hacer aquí, quién va a hacer allá. Y entre todos. Y yo me pregunto, ¿qué es más importante? ¿El Club Salén, el Club Amanecer? ¿Belloto Sur? ¿La América? ¿Qué es más importante? Lo importante es la unidad, ¿verdad? Y lastimosamente, dentro del mundo cristiano, a veces en la iglesia pasa, este es mi distrito, este es mi iglesia, este es mi club, ¿verdad? Cuando estemos en la reina de los cielos, ¿habrá club? ¿Habrá iglesia? ¿Habrá distrito? No habrá nada de eso. Así que somos todos el mismo Cristo que el Señor nos enseñó en la unidad. Hermanos queridos, que Dios nos ayude a estar unidos como una sola familia, unidos con un solo cuerpo. Vamos a encontrarnos en el cielo, en una sola mesa. La mesa va a ser grande para todos. Y lo interesante es que van a ser de muchas nacionalidades. Paraguayo, argentino, chileno, ecuatoriano, colombiano, venezolano, de Europa, de Asia, de todos los países del mundo. Vamos a ver a Noé. ¿Cómo hizo Noé para sobrevivir con su familia y ser un hombre de Dios, no? Vamos a ver a Moisés. Vamos a ver muchos hombres de Dios. Vamos a ver el apóstol Pablo. ¿Saben qué? Lo que más me impresiona es el apóstol Pablo viendo a Esteban. Pablo, por un lado, Esteban, y cuando se vea digo, oye, pero este compadre no era el que me estaba ahí. Esteban dirá, pero si este compadre es el que estaba, uno de los que tenían ahí las piedras, ¿qué hace acá? Bueno, la sorpresa del Señor, ¿no? Esteban, el Señor lo cambió, sí. Y Pablo va a decir, perdóname, se van a encontrar, se van a abrazar, ¿verdad? Y no va a haber ninguna rencilla. El Señor nos da oportunidad, hermanos, de hoy día arreglar nuestra vida con nuestros hermanos. Bien, vamos a cantar este himno que va a ser proyectado. Creo que no hay ningún pedido más, así que vamos a proyectar el himno. Y después del himno terminamos con la oración. Promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas del Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su